Amén, mis amados hermanos. Entonces vamos a estar en estas noches hablando acerca de las fiestas del Eterno. Este término es como más común, es más general. Y estamos hablando de Vaikra, de Levítico capítulo 23, donde se revelan estas fiestas. La palabra que se usa en hebreo es la palabra Moadim. Moadim, que significa los tiempos señalados por Adonai, o las citas que el Eterno le ha señalado a su pueblo. Y estas citas son estas grandes festividades que Él las diseñó en su plan para podernos revelar el plan de redención. El plan de redención es revelado a través de cada una de estas festividades que nos revela ahí el libro de Vaikra. Capítulo 23 del libro de Vaikra. Es un capítulo muy rico con relación a las fiestas solemnes. Son conocidas también como fiestas mesiánicas. Las fiestas mesiánicas porque todas las fiestas apuntan hacia el Mashiach, apuntan hacia la obra de redención. Esto no es muy diferente de las profecías mesiánicas del Tanaj que estamos estudiando, porque todo esto tiene que ver con el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Y las fiestas, pues, es mucho más fuerte la manera como el Eterno revela estas profecías, el cumplimiento detallado de las profecías mesiánicas. Por eso también es conocida como las fiestas mesiánicas, debido a que Levítico capítulo 23 está hablando del plan de redención, un plan de redención pleno, completo para Am Israel, el plan de redención para el pueblo de Israel. Y en este capítulo 23 vemos en el primer pasuk, en el primer verso, pasuk es la palabra para verso en el hebreo, ¿no? Y en el 1 dice, y habló Adonai a Moshe diciendo. Si me quieren ir acompañando ahí en la lectura. Y habló Adonai a Moshe diciendo, dile a los hijos de Israel, las fiestas solemnes. Moadim es la palabra que aparece en hebreo. Moadim de Adonai. O las citas de Adonai, las citas del Eterno, las cuales proclamarás como convocaciones. Kedoshim. Perdón, Levítico, ¿cuánto, hermano? El 23. Levítico 23. Vaikra 23. Entonces, dile a los hijos de Israel las fiestas solemnes, Moadim de Adonai, las cuales proclamarán como convocaciones Kedoshim. Son mis citas designadas. No es como muchos dicen las fiestas judías. Esto no son fiestas judías. Esto es algo que el Eterno ordenó que se le dijera a los hijos de Israel, a los Bené Israel. O sea, todos los hijos de Israel, todos los de la casa de Israel, incluyendo casa de Yehudá, esto es para todos. Por eso decir fiestas judías no es correcto. Porque lo que revela el Eterno es que son sus fiestas. Él las creó, Él las diseñó, y Él fue el que dio las pautas, y Él fue el que dio el orden de la manera de que cómo se hiciera cada una de las festividades. Y dice que las cuales proclamarán como convocaciones. Como convocaciones quiere decir que debemos buscar, cada uno de nosotros debemos buscar la manera de congregarnos con otras personas del pueblo. Reunir la familia, reunir a amigos, vecinos o familiares que estén viviendo cerca, son convocaciones. Estas festividades es un tiempo de hacerlo en comunión, en comunidad, y hay que ponernos de acuerdo con otros hermanos para la celebración de las festividades.
Entonces son convocaciones, dice el Eterno. Convocaciones quiere decir que tiene que ver con el pueblo, tiene que ver con reunir más del pueblo, e invitarlos a hacer la celebración, a hacer la convocación. Kedoshin, ¿no? Apartada, apartarnos todos para, como él dice, son mis citas. Por eso se conoce también como las citas del Eterno. Son mis citas designadas. Y por eso cada cita, cada fiesta, cada tiempo señalado por el Eterno, tiene una manera de realizarse esa festividad. En el verso 3 dice, el trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo día es Shabbat, de descanso completo, una convocación Kadosh. No harán ningún tipo de trabajo, es un Shabbat para Adonai, aún en todo lugar de su habitación. Entonces, la primera festividad que nosotros vemos aquí es Shabbat. Shabbat está incluida dentro de las grandes festividades del Eterno. Y por eso Shabbat cada día tenemos que aprenderlo a hacer mejor, ¿no? Porque aparece no solamente como un mandamiento, como un pacto para el pueblo, sino que aparece también en el listado de fiestas del Eterno. Cada Shabbat, pues el Eterno quiere tener una cita con su pueblo, quiere tener una fiesta con su pueblo. Y en el listado de Levítico 23 es la primera de las festividades. Un Shabbat para Adonai, un Shabbat para Adonai. Por eso cada Shabbat tiene su ceder, o sea, cada Shabbat tiene también un orden de hacerlo. Y tenemos que cada día también perfeccionar la manera como celebramos Shabbat. Tanto al inicio de Shabbat, en el día de Shabbat y lógicamente la despedida de Shabbat. ¿Por qué? Porque el Eterno considera Shabbat como una de las fiestas. Y uno dice, ¿en dónde está el plan de redención en Shabbat? ¿Por qué? Porque estas fiestas revelan el plan de redención. Y uno dice, ¿y qué parte del plan de redención nos revela Shabbat? Shabbat es el séptimo día de la semana y eso está ordenando el Eterno que se haga. El trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo día es Shabbat. Se conoce Shabbat como el Shabbat en el cual el Adón es el que manda en Shabbat. Yeshua, él es el Adón de Shabbat. Pero ¿qué tiene que ver con el plan de redención? Con el plan de redención, ¿por qué? Porque Shabbat está representando al séptimo milenio. Shabbat es el séptimo milenio que será un milenio de reposo, donde habla la palabra que las guerras terminarán, que vendrá un tiempo de shalom para la humanidad, para Israel, vendrá un tiempo de mucha bendición en el cual el Mashiach mismo será el rey. Por eso él se presenta como el Adón del Shabbat. Por eso él no podía resucitar en el día domingo. ¿Por qué? Porque la palabra nos muestra que él resucita en Shabbat. O sea, la redención está dentro de los 7000 años de la historia humana. Cuando vemos desde Bereshit, capítulo 1, donde se habla de los 7 días de la creación. ¿Por qué 7 días? Donde dice, ¿por qué el Eterno no echó más o menos días? ¿Por qué explícitamente 7 días? Porque es el plan de redención que el Eterno está trazando para los 7000 años de historia de la humanidad. Como dice la Escritura, ¿no? Para el Eterno, un día son como 1000 años. Entonces, si nosotros vemos eso de un día como 1000 años, 7 días por 1000 son 7000. O sea que me está mostrando el Eterno, es un plan de redención que él ha fijado para ejecutarlo durante un periodo de 7000 años. Y comienza con Shabbat como un día, como una festividad muy importante, porque Shabbat es una miniatura del reino mesiánico. Shabbat es el séptimo día de la semana y Shabbat representa el séptimo milenio. Y en el séptimo milenio, Yeshua es el rey de ese milenio. Y Yeshua es el Adón del milenio. Él es el amo del milenio, el rey del milenio, el soberano del milenio. Y el Eterno la pone dentro de las fiestas
por eso mismo, para hacernos entender a nosotros que Shabbat está también dentro de las fiestas del Eterno que contienen la revelación del plan de redención. Lógicamente debía estar al final del listado, pero no, el Eterno lo puso al comienzo del listado. ¿Por qué? Porque cada Shabbat es la festividad que tenemos más a mano. Cada Shabbat no recuerda el milenio en miniatura. Cada Shabbat es como traer el milenio hacia nosotros. Cada Shabbat es como la visita del futuro hacia nosotros. Y cada Shabbat, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el Brit Hadashah, cuando vemos la Betzorah, las buenas de redención, cuando vemos los evangelios, vemos la cantidad de milagros y señales que hacía Yeshua en Shabbat. ¿Por qué? Porque estaba mostrando toda la autoridad que Él tendrá durante el milenio. La autoridad que Él tendrá durante el séptimo milenio, que está representando al Shabbat, que es el séptimo día de la semana. Entonces el trabajo será hecho en 6 días, pero el séptimo es Shabbat de descanso completo. Una convocación Kadosh. O sea, Shabbat tampoco es para quedarse en casa durmiendo, viendo televisión. No, Shabbat es una convocación. Hay que buscar a más hermanos que también están viviendo también esta realidad. Ahí en la ciudad, comenzar a contactar. Muchas personas dicen, no, pero yo aquí en mi ciudad estoy solito. Nunca usted está solo. Siempre habrá más personas que están también detrás de este caminar. Solo hay que orar al Eterno para que Él nos ponga en contacto con ellos. Y Shabbat también buscar hacerlo, porque el Eterno nos dice que es una convocación. Cada que habla de convocación, habla de que tenemos que buscar comunicación con otros hermanos, comunión con otros, y hacer las cosas junto con otros hermanos. Es un Shabbat para Adonai. Aún en todo lugar de su habitación. Entonces no hay excusa. No, eso era solo para Israel. No, el asunto es que Israel hoy está en la diáspora. Israel hoy está en medio de las naciones, está en todas las naciones, y por eso el Eterno habló en todo lugar de su habitación. O sea, no importa dónde esté usted. Si está en China, busque guardar Shabbat. Si está en Europa, busque guardar Shabbat. Si está en Israel, busque guardar Shabbat. O sea, en cualquier lugar de su habitación, donde usted esté, busque hacer esta convocación con más hermanos. Mis hermanos que están aquí en Ecuador, ahí comenzamos a practicar algo que se llama Shabbat juntos. Y Shabbat juntos era poder tener contacto no solamente con las comunidades de cada ciudad. Por ejemplo, en Ecuador, en Guayaquil, ya practicábamos el Shabbat ahí con los hermanos que estaban en Guayaquil. Luego comenzamos a contactar otras comunidades que también había habido en Guayaquil. Pero luego vimos que no solamente había comunidades en Guayaquil, que habían en otras ciudades como Milagro, y estaban en una área más bien cercana, ciudades no muy lejos, unas de las otras. Entonces, hasta hoy se practica esto, de reunir a diferentes comunidades. Entonces se citan a todas las comunidades, digamos, que estén cerca de Guayaquil, y en Shabbat, desde antes de Shabbat, entonces los hermanos se dirigen a Guayaquil y se reúnen varias comunidades a hacer Shabbat juntos. Y así se hace en diferentes áreas del país, y eso fortalece mucho. Por eso el Eterno habla de convocaciones. Entonces no solamente lo logramos hacer por familias en las ciudades con más comunidades, aún visitando las comunidades, yendo hasta ellos, y comenzar esta integración. Y esto debe hacerse. O sea, el pueblo de Israel guarda esto así. Y Shabbat tenemos que buscar la manera también de avanzar, la manera de conocer más hermanos. Tal vez al comienzo no sean todos con la misma visión, y tal vez todos no tengan el mismo crecimiento, pero poco a poco pues se va haciendo esto a fin de comenzar a integrar a todas las comunidades. Llegó el momento en que en Ecuador logramos conectar a todas las comunidades del país, todas las comunidades del país. Solo ahorita en los tiempos de
de todas estas restricciones que hubo, pues se detuvo temporalmente, pero otra vez se está activando a fin de que hagamos lo que el Eterno está diciendo. Y como son convocaciones, hay que buscar eso de la misma manera. De la misma manera se practicó, por ejemplo, con relación a Pesaj. Entonces se buscaba reunir a las comunidades más cercanas, las de la costa, las del interior, las de la sierra, las del oriente, de tal manera que cada comunidad agrupar el mayor número de hermanos. Y se han tenido convocaciones de 300 hermanos o hasta más, 400 hermanos, mucho más en una sola región. ¿Por qué? Porque esto ayuda mucho a avanzar, esto ayuda mucho, y el Eterno lo que quiere es que veamos esto. Las fiestas son convocaciones para convocar el pueblo. Aún se han logrado tocar a las autoridades, o sea, es llegar con la palabra hasta donde más podamos. Y esto nos lo presenta con relación a Shabbat. Es un Shabbat para Adonai, aún en todo lugar de su habitación. Entonces, como obreros, como hermanos que están siendo llamados por el Eterno al servicio, pues tenemos que disponernos para siempre tener más visión y poder involucrar al mayor número de hermanos en este mover que el Eterno está teniendo. Y lo que nos propusimos con nuestros hermanos de Ecuador era poder levantar en las naciones un modelo, que sí se puede levantar un modelo del avance de la obra del Eterno en medio de las naciones, y más en este tiempo que hay tanto anhelo, tanta sed por las cosas del Eterno. Entonces Shabbat del Eterno lo presenta como una convocación, dice, será una convocación K2. Y por eso necesitamos salir de nuestro cascarón. Nosotros somos un pueblo, recuerden, hermanos, somos un pueblo. Esto no es un grupo religioso, esto no es nada que ver con el sistema iglesia. No, es el pueblo de Israel que debe congregarse. Y el Eterno ordenó que habían tres festividades especialmente, que se llamaban las fiestas del peregrinaje, y Pesaj es una de estas festividades. O sea, donde todo Israel, todo varón de Israel tenía que ir a Jerusalén, de todas las tribus, de las 12 tribus, cada año ir a Jerusalén a celebrar Pesaj, Shavuot y Sukkot, que son las tres fiestas de peregrinaje donde se convocaba a todos los varones de Israel para estas festividades. O sea, eran miles y miles los que subían, y lo mismo debe hacerse hoy día. O sea, hoy día el Eterno ya nos dejó los modelos ahí en la palabra para poder desarrollar la obra. Y esto congrega muchos hermanos, Los que conocen la obra en Ecuador, ahí el Eterno avanzó rápidamente, y ahí se hizo hasta un campamento. Los hermanos se dieron, dieron sus propiedades, dieron al Eterno, y se hizo hasta un campamento para poder convocar. Y ahí hemos estado cientos de hermanos celebrando estas festividades cuando viajamos hacia estos países. Y la meta es poder hacer esto en otras naciones, poder hacer este mismo trabajo en otras naciones, que es el trabajo del Eterno y Él lo va a hacer. Entonces lo primero es Shabbat, y Shabbat aparece como una gran convocación, y necesitamos entenderla dentro del plan de redención, porque Shabbat está apuntando hacia el milenio. Es el milenio, es el séptimo día de la semana, que representa y refleja al milenio, donde el Mashiach es el rey, donde Él es el soberano, donde Él es el amo, donde Él rige. Y por eso Shabbat tiene esta característica, que está en primer lugar dentro de las fiestas del Eterno. Ahora, el Eterno presenta a Shabbat, pero también en Levítico 23, ustedes después con tiempito lo van leyendo y van a señalar ahí cada una de las fiestas. Las fiestas aparecen en Levítico 23 en hebreo, ¿no? Léanlo en la Torah viviente, porque eso está bien revisado, todos estos pasajes, para que usted entienda cómo es cada festividad. Además de eso, tenemos los sidurim, ¿no? Ya de las festividades, las historias de cada fiesta.
Entonces se va a facilitar el trabajo para que todos podamos enterarnos bien de estas fiestas. Entonces la primera festividad que aparece aquí es Shabbat. Luego habla de Pesaj, conocida también como Pascua, ¿no? Esta fiesta de Pesaj es la fiesta de la libertad. Cuando el pueblo sale de Misraim, de Egipto, cuando sale del mundo, por medio de la muerte del Mashiach, por medio de la muerte del Cordero, en este caso en Misraim. Levítico 23 habla de Shabbat, habla de Pesaj, habla de Hamatzah, o de panes sin levadura, habla de Bikurim u Omer Reshit, que es la fiesta de las primicias, habla de Shavuot, conocido en la cristiandad como Pentecostés, Shavuot, que significa es semanas, la fiesta de las semanas. Aparece la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de Yom Kippur y la fiesta de Sukkot. Estas son las fiestas que se revelan en capítulo 23 aquí de Levítico, las fiestas del Eterno. Pero no es solamente para hacer fiestas, sino que el Eterno lo que quiere es a través de cada festividad revelar el plan de redención. O sea, cada fiesta tiene parte del plan de redención que el Eterno ha establecido con Israel y con los justos de las naciones, que se arrepienten también. Entonces a esto es lo que se llama como Moedim, ¿no? Los tiempos señalados por el Eterno con puntos y señales. Él cada fiesta dice en qué fecha hay que hacerse. Lo mismo que el Shabbat. Él dice 6 días trabaja y el séptimo es Shabbat. Con relación a Pesaj, él también da el mes, el día, a qué hora debe comenzar, a qué hora debe finalizar, cada uno de los detalles que tiene esta festividad. Y cada detallito de la fiesta está anunciando uno de los aspectos de la redención del Mashiach. Entonces es muy importante conocer. Esto es muy importante y es muy fácil, digamos, de entender. Parece que fuera difícil al comienzo, pero no. Lo que le digo, en la práctica, este año propóngase celebrar. Puede decir usted, no, hermano, yo estoy solo. No, contáctese con los hermanos. En el país donde estén, vea dónde están sus hermanos. De pronto usted está en una ciudad donde está solo, vea dónde están hermanos y viaje para que usted aprenda a hacer las fiestas. Como les digo, nosotros viajamos de país en país y vamos y eso es interesantísimo cuando los hermanos aprenden a hacer las fiestas. En Ecuador, hoy todas las comunidades saben cómo hacer las fiestas. Ya llevan casi 4 años practicando y ellos todos han aprendido cómo hacer cada fiesta. Cada quejilá lo hace. En cada quejilá ya se han establecido equipos de hermanos que sirven. Los beidín que están ahí sirviendo en sus comunidades. Y cada año pues es más fácil coordinar porque ya todos saben. Ahora se está haciendo algo más grande, de agruparlos para poder involucrar a muchos más hermanos. Entonces todas son convocaciones. Primero el Shabbat, segundo Pesaj, Hamatzah o Matzah, que es panes sin levadura, Bikurim, que es la fiesta de las primicias, Shavuot, Pentecostés, y estas fiestas primeras se conocen como las fiestas de primavera. O sea, son las fiestas que se realizan al comienzo del año en el calendario hebreo. Pesach, Matzah, Bikurim y Shavuot. Estas 4 fiestas están al comienzo del año. Y al fin del año, a partir del 7º mes, entonces viene Yom Teruah, conocida hoy en el pueblo judío como Rosh Hashanah, en Yom Teruah. Pero la fiesta que aparece es Yom Teruah. O sea, hoy se reemplazó por Rosh Hashanah. Pero Yom Teruah es la fiesta bíblica. Yom Teruah es lo que el Eterno ordenó en Levítico. Eso ocurre el primer día del 7º mes. Luego, 10 días después que haya pasado Yom Teruah, viene Yom Kippur, que es
el día del perdón, es el día de ayuno, ¿no? Es un día de gran ayuno que se llama así, Yom Kippur. Y 5 días después viene Sukkot, que es tabernáculos, cabañas. Entonces, estas festividades todas revelan el plan Mashiach. Pesach es, vamos ahora en orden. Pesach es la fiesta de la libertad, la fiesta que anuncia la muerte del Mashiach. Matzah es panes sin levadura. Está hablando de los días que el Mashiach estuvo muerto, del entierro del Mashiach. Bikurim o Omer Reshit, que es primicias, habla de la resurrección del Mashiach, de la resurrección. Shavuot, que ocurre 50 días después de Pesach. Shavuot es el derramamiento del Ruach sobre el remanente creyente de Israel. Entonces, por eso se conoce como la fiesta mesiánica, porque es que estas fiestas están anunciando y dando luz con relación a la obra que el Mashiach tenía que cumplir. Pesach, la muerte del Mashiach. Matzah, el entierro o los 3 días que él estuvo muerto. Bikurim habla de la resurrección del Mashiach. Shavuot habla del derramamiento del Ruach sobre el pueblo de Israel. Ahora, las fiestas de otoño, estas primeras fiestas de primavera que están a comienzo del año, son fiestas que pintan y presentan la primera venida del Mashiach. La obra que él tenía que hacer en su primera venida. Es como, por eso se conoce el plan de redención. Era lo que él tenía que cumplir en su primera venida. Luego vienen las otras fiestas, que son las fiestas de otoño, y estas fiestas hablan de lo que pasará en la segunda venida. Porque recuerdan que el Mashiach tiene los dos aspectos, ¿no? Él como el Ben Yosef, que se conoce en el judaísmo como el hijo de José o como el siervo sufriente. Y lógicamente, como el siervo sufriente, él venía a cumplir Pesach, Matzah, Bikurim y Shavuot. Él venía a cumplir estas fiestas. Ahora, en su segunda venida está anunciada con todas las señales y todos los detalles en la fiesta de Yom Teruah, en la fiesta de Yom Kippur y en la fiesta de Sukkot. Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot son las fiestas que nos muestran ahora qué vendrá a hacer y cómo va a hacerlo en su segunda venida. Entonces, Yom Teruah, que se realiza el 1 del 7º mes, cuando cambia del 6º al 7º mes, en ese primer día de Yom Teruah, al cambio de mes. Teruah, recuerda que Teruah se refiere al sonar del shofar, al sonar de las trompetas, ¿no? Yom es día, en hebreo, Yom. Yom Teruah, el día de Teruah, el día del sonido del shofar, el día del sonido de las trompetas, Yom Teruah. Yom Kippur, pues Yom también es día, y Kippur es de la palabra capará, ¿no? De la palabra perdón. Y Sukkot es la palabra para cabañas o tabernáculo. Entonces, ¿de qué habla Yom Teruah? Yom Teruah habla de la segunda venida del Mashiach a los aires. O sea, cuando suena el gran shofar, que es lo que dice Shaul, cuando suena el gran shofar, cuando se haga sonar el gran shofar desde los cielos, que anunciará el regreso del Mashiach hasta los aires. O sea, él no regresará inmediatamente a la tierra. Él no tocará ninguna parte de este planeta, sino que llegará y se establecerá a cierta altura en los aires, desde donde se oirá todo este sonido del shofar. Y a esta fiesta de la venida del Mashiach, la fiesta que anuncia la venida del Mashiach a los aires, se conoce como Yom Teruah. Entonces anuncia la segunda venida del Mashiach. Después de que aparece el Mashiach en los aires, 10 días después viene Yom Kippur, que es el día del perdón, el día del tribunal del juicio, donde todos tendrán que dar cuenta ante su tribunal.
Y 5 días después es Sukkot, el inicio del reino. Sukkot está hablando del reino, del inicio del reino. Sukkot anuncia también el nacimiento del Mashiach. Por eso hoy el cristianismo, digamos que ha anunciado por tantos años, el catolicismo y el cristianismo, que el nacimiento del Mashiach se realizó en el 25 de diciembre, es porque ellos nunca entendieron las fiestas. ¿Por qué? Porque Sukkot estaba anunciando el nacimiento del Mashiach. O sea, mostrando que él nacería en Sukkot, que él nacería en la fiesta de las cabañas, en la fiesta de los tabernáculos. Por eso él no nace en un pesebre, no, él nace en una cabaña, porque para ese tiempo todo Israel está viviendo en Sukkot. Están en una suká, en una pequeña cabañita. Entonces, dicho esto, nosotros vemos que esto es el plan de redención. O sea, estas fiestas estaban hablando de la muerte del Mashiach, de los 3 días que él iba a permanecer muerto, de la resurrección, del derramamiento del Ruach y de la obra mesiánica que se llevaría a cabo en estos 2000 años. Luego, las otras fiestas, Yom Teruah, Yom Kippur y Sukkot, están anunciando la segunda venida del Mashiach y lo que pasará durante su segunda venida. La venida inicialmente a los aires, luego el tribunal del Mashiach, como dice la palabra, que todos compareceremos ante el tribunal, y después de que él ha juzgado a su pueblo y ha juzgado a las naciones en su venida, se inicia el reino y aparece la festividad de Sukkot, que es la festividad de cabañas. El inicio del reino mesiánico. Entonces imagínese todo lo que usted puede ver al entender estas fiestas. Todo lo que usted va a... toda la revelación, toda la luz que usted va a ganar con respecto al plan de redención, conociendo estas festividades. ¿Cómo estamos, mis hermanos? Creo que están... Laila todo, Amén. Moshe. Laila todo, mi hermano, un gusto saludarles. Roe, ahí le presento a mi hermana Sheva de Palmira, también del grupo de Mesé Shalom, Palmira. Amén, mis hermanos, ¿dónde está? Amén, amén, mi hermana. A ver, la saludamos aquí un momentico. Hermana Batsheva, ¿dónde está? Le Sheva. Ya, ¿y sí puede saludar? Mi hermana Elizabeth. Ya la vi. Ya le abro el micrófono, ya la vi. Amén. Shalom, mi hermana, bienvenida. Bueno, creo que no nos escucha. Entonces, hermanos, esto es lo que presentan las fiestas del Eterno, esta maravilla del plan de redención, y por eso el Eterno estableció las fiestas, y por eso las fiestas son un ensayo. Se conoce también como un ensayo, ¿no? Son los ensayos que el Eterno nos pudo hacer a entrenarnos, a perfeccionarnos hasta que llegara toda esta realidad con el Mashiach. Porque todo apuntaba a el Mashiach. Ahora, necesitamos entender estas fiestas del Eterno y por qué nosotros necesitamos salir de toda festividad pagana. Pues que hemos heredado, o que se ha copiado y se ha pegado de las naciones al pueblo. Entonces, para nosotros los que creemos en el Mashiach, pues esto es de demasiada importancia. Hay mucha gente que dice, no, eso ya no hay que celebrar estas fiestas. Entonces, ¿cómo va a entender usted el plan de redención? Nosotros no podemos quedarnos con una visión solamente, digamos, de las naciones. No, es que así lo aprendí. No, es que necesitamos aprender cómo el Eterno lo estableció. La comunidad de los fieles en Yeshua, hablando de la comunidad en ese primer ciclo, en ese tiempo en que él vino, que
estaba constituida por judíos que creyeron en él, porque inicialmente él vino a casa de Yehudá, y de hecho miles y miles siguieron al Mashiach. No es como hoy se enseña, ¿no? Que no todos los judíos lo rechazaron. No, si la palabra por el contrario habla de que miles lo siguieron, miles de Yehudim. Cuando habla, por ejemplo, de las obras que él hacía, los milagros que hacía para 5,000, para 4,000, eso eran Yehudim. Eso era gente del pueblo de la casa de Judá, porque él estaba ahí con ellos. Entonces todos estos creyentes que eran seguidores del Mashiach, especialmente a los Talmidín, es ellos los que nos pasan ahora todo este entendimiento con relación a las fiestas del Eterno y cómo Shaul las explica aún en el Brit Hadashah. Aunque ahí las vemos, por ejemplo, solamente en el libro de Levítico. O sea, una persona que no cree en el Mashiach, lógicamente, puede estudiarse Levítico 23, pero nunca le hallará el sentido correcto a esas festividades hasta que no vea que es el plan de redención en el Mashiach. Ahora, cuando Yeshua estuvo aquí en la tierra y cuando comenzó a cumplirse todo este plan de redención, recuerdan que esto era un plan de redención porque había un pacto con la casa de Israel y con la casa de Yehudá. Por lo tanto, los llamados eran los de la casa de Yehudá y los de la casa de Israel, que hubo, lógicamente. O sea, no todo Israel estaba perdido. Él mismo dijo, yo vine por las ovejas perdidas de la casa de Israel. La pregunta, ¿sí los encontró? Claro, él encontró a muchos. Aún dice que él encontró a los de la diáspora griega, o sea, israelitas que estaban en la diáspora griega. Y ahí fue cuando él llegó a los israelitas que estaban en la diáspora griega, él hizo una oración impresionante, porque su obra había llegado hasta donde él quería que llegara. Entonces todos estos grupos iniciales que creyeron en el Mashiach eran de la comunidad de Yehudim, eran judíos. Uno, la verdad, ve muy pocos y casi no ve gentiles en estas comunidades, porque él no estaba haciendo su trabajo fuera, sino que él estaba haciendo su trabajo dentro de su casa. Entonces, lógicamente, todos estos seguidores pues conocían de la Torá, conocían de la Escritura. Algunos habían exagerado en agregar mandamientos a la palabra, pero eran del pueblo. Cuando hablamos, por ejemplo, de Shavuot, o sea, cuando el Mashiach muere, cuando él resucita, y 50 días después viene Shavuot. Normalmente se traduce eso como Pentecostés, y ahí la gente queda loca, porque cree que es un poco de gentiles que están reunidos ahí. Pero cuando vemos la palabra, no dice que eran gentiles, sino que lo que dice la palabra era sencillamente que había llegado, por ejemplo, en Mashiach HaShelihin, en Hechos, capítulo 2, lo que dice es, en Hechos 2:1, la fiesta de Shavuot llegó completamente por la cuenta del Omer, y estaban todos unánimes juntos en un mismo lugar. Estoy leyendo Hechos 2:1. Ahora, la fiesta de Shavuot llegó completamente por la cuenta del Omer. O sea, uno ve que todo esto es del pueblo judío, esto es del pueblo de Israel. Y lógicamente los que estaban ahí eran judíos. Y estaban todos unánimes juntos en un mismo lugar. Donde dice, ¿qué estaban haciendo ellos ahí? Pues en la fiesta de Shavuot. Y eso es lo que estamos viendo aquí con relación a las fiestas de la primera venida del Mashiach. Uno de los cumplimientos era Shavuot. Shavuot era la celebración de la entrega de la Torá en el monte Sinaí. Desde que recibieron la Torá, pues siguieron celebrando esto cada año, conocido en el pueblo como Simchat Torah, la alegría de la Torá, la alegría de haber recibido la Torá y también la alegría de la Torá. O sea, que la Torá se alegra por esa celebración. Y lo que dice aquí Hechos 2:1 era eso, la fiesta de Shavuot llegó completamente por la cuenta del Omer. O sea, se habían contado estos 50 días que son la cuenta del Omer, que lo hacemos también cada año. Recuerdan que cada día tenemos un pequeño estudio cada día, porque el Eterno nos ordenó hacer esta cuenta.
Y llegado el día 50, pues sencillamente después de Pesach viene la fiesta de Shavuot. Uno dice, ¿quién estaba ahí? Bueno, pues el pueblo judío. El pueblo judío era el que estaba celebrando la fiesta de Shavuot. ¿Por qué? Porque las 10 tribus habían ido a las naciones. Las 10 tribus estaban en la dispersión. Y más abajo, pues luego la palabra nos habla, por ejemplo, Hechos 1:5, había Yehudim hospedados para entonces en Jerusalén, varones piadosos que habían venido a la fiesta de todas las naciones bajo el cielo. O sea, aún un casa de Yehuda también vivía en medio de las naciones, no solo en Israel. Pero como habían estas grandes fiestas en Israel, como era la fiesta de Pesach, se daban cita para ir hasta Jerusalén. Y dice la palabra que habían Yehudim hospedados para esta fiesta de Shavuot en Jerusalén, varones piadosos que habían venido a la fiesta de todas las naciones bajo el cielo. Israel siempre ha sido un país exiliado, siempre ha sido una nación exiliada, pero para las fiestas, aún hoy día, si usted quiere disfrutar de una fiesta de estas de peregrinaje, sea Pesach, sea Shavuot o sea Sukkot, pues usted puede viajar a Jerusalén para ver cómo se hacen estas festividades, aún hasta hoy. Y aquí había una festividad que era la festividad de Shavuot, y nos muestra quiénes eran los que estaban celebrando la fiesta. Yehudim, que habían venido de todas las naciones bajo el cielo, porque es un país disperso, pero se aprovechaba las fiestas como eran ordenanzas que el Eterno había dado de subir a Jerusalén, venían. Y más adelante dice todavía más. Totalmente sorprendidos en el verso 7 de Hechos 1, preguntaron, ¿cómo es esto posible? ¿No son todos estos los que están hablando de Galil? Hablando de los talmidim de Yeshua, no de Galil. Uno dice, de Galil, ¿qué idioma se hablaba ahí? ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestro idioma donde hemos nacido? Entonces imagínense, Yehudí que vienen de todas las naciones bajo el cielo. Yehudí que venían de Estados Unidos hablaban inglés. Yehudí que venían de China pues hablaban chino. Los que venían de Japón hablaban japonés. Bueno, depende de qué país viniera. Pues ellos habían nacido ahí, lógicamente conocían el idioma de su nacimiento. Pero la sorpresa era cómo es que estos de Galil, ahora llenos del Ruach, les oímos hablar en nuestro idioma donde nacimos. Esto que se ha inventado aquí, estas doctrinas que han confundido a la gente a lo largo de los años, del hablar en lenguas, y el hablar en lenguas no son cosas inventadas ahí. Aquí no está hablando de ese tipo de... Aquí está hablando de idiomas porque el Eterno lo que quería traer el mensaje de salvación para los Yehudí que venían desde los diferentes países y de llevarles el mensaje en su propio idioma. Ahora, esa era la obra que hacía el Ruach. De tal manera que lo que hablaban ahí era idiomas, como dice aquí la palabra en Hechos. ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestro idioma donde nacimos? A ver, Yehudí que venían de Francia, digamos, ellos hablaban francés. Venían aquí donde estaban estos galileos que hablaban arameo galileo y hablaban hebreo. ¿Cómo es que ahora de un momento a otro salen hablando francés? Y ellos, eso es lo que les sorprende. ¿Cómo es que les oímos hablar en nuestro idioma en donde nacimos? O sea, lo que se hablan es idiomas. Y eso es un don que da el Ruach, el Ruach del Eterno. Lógicamente, él mismo es el que creó también los diferentes idiomas. No solamente que no, eso fue causa de la maldición. No, los idiomas es algo que el Eterno mismo ha dado. Mire lo que está haciendo aquí ahora. Y ahora dice, no somos nosotros partos, medos, elamitas, donde ellos habían nacido, residentes de Mesopotamia, residentes de Yehudá, también habían ahí, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Misraín, Egipto, partes de Libia, cerca de Cirene, de Roma, y Eudín de nacimientos y prosélitos, o sea, también convertidos a la fe del pueblo. Cretenses y árabes, o sea, una cantidad de naciones de donde venían todos estos Yehudim. ¿Cómo es que oímos que hablan en nuestros propios idiomas? Entonces ellos no estaban ahí
como hacen hoy muchos tratando de, no, yo tengo el don de lenguas y enredan su lengua y eso no es, o sea, aquí está hablando de idiomas de las naciones. ¿Cómo es que oímos que hablan en nuestros propios idiomas donde ellos habían nacido, de acuerdo a su nacionalidad? Ahora, en sus propios idiomas que hablaban estos galileos, hablaban acerca de las grandes cosas que Elohim ha hecho. Se hablaban del plan de redención para ellos. Hablaban de la obra del Mashiach. Lógicamente, todo lo que se encuentra en estas fiestas del Eterno. Atónitos y confundidos, todos se preguntaban qué quería decir todo esto. Entonces era importante, imagínense la cantidad de Yehudim que habían ahí, que habían venido a la fiesta. Ahora viene el derramamiento del Ruach y el mensaje le llega a todas las naciones de una vez. Es el pueblo Yehudí el encargado de llevar ahora el mensaje de salvación a las naciones. Por eso habla que la salvación viene de los Yehudim. Porque ellos, después de que salen de esta fiesta de Shavuot, muchos de ellos llenos del Ruach y otros, claro, con el mensaje de redención, van a las naciones. ¿Usted qué cree que van a hacer a las naciones? Bueno, llevar este mensaje de salvación. Por eso es muy interesante la historia, por ejemplo, de los Talmidim de Yeshua, ¿no? Hacia los diferentes lugares donde ellos fueron. Después de la muerte del Mashiach, de la resurrección, unos fueron para India, otros fueron para Asia, otros fueron para África, y así el mensaje comenzó a extenderse por el pueblo Yehudim al resto de naciones. Y esa es la historia que nos da el libro de Hechos, ¿no? Cómo la palabra comenzó a difundirse, cómo el mensaje acerca del Mashiach comenzó a difundirse, cómo este plan de redención comenzó a difundirse por causa de este Israel que ahora había recibido ya la revelación de este plan de salvación. Entonces, esto era lo que había ahí en esa primera era. Ahí no había algo llamado iglesia, eso no existía. No, es que ahí estaba la iglesia pentecostal, ahí no había nada de eso. Eso surge hace 500 años nomás. Ahí eran comunidades de Yehudim, eran comunidades que guardaban la Torah, eran comunidades que guardaban todas estas fiestas. Ahora, ¿cuál es el problema? Pues no entender estas fiestas, por eso se le cambian las cosas. Y ahí es donde aprovechó Roma para crear lo que se conoce como la teología del reemplazo. Y lógicamente pues, volvió todo esto una confusión, y por eso también se le conoce Babilonia, ¿no? Que Babilonia quiere decir eso, confusión. Pero al comienzo era esto, o sea, era una comunidad pura de personas que conocían la Torá, de Yehudim que conocían la Torá, ahora llenos del Ruach y recibiendo de primera mano el mensaje de redención. Este mensaje de redención, esto que está contenido aquí en estas festividades. O sea, ¿cuál era el mensaje? Con relación al Mashiach, a la muerte del Mashiach, con relación a esos 3 días que él estuvo muerto, con relación a la resurrección del Mashiach, con relación al derramamiento del Ruach sobre la Kehilá y, lógicamente, con relación a su segunda venida, a esta obra de redención completa, con relación al reino. O sea, todo esto encierran las buenas de redención. Y lo que nos presenta la palabra es que los que estaban ahí eran comunidades fieles a Yeshua del pueblo Yehudí. Podían haber, claro, lógicamente también de las otras tribus, porque luego Kefa, él habla, ¿no? Varones israelitas, o sea, mostrando que no solamente habían Yehudí, sino que habían también de las comunidades de Israel que habían ido en busca del Mashiach. Por eso también está escrito en la Betzorá. Pero esto era lo que había, era un pueblo de Israel salvo, un pueblo de Israel muy activo. Estas eran las comunidades, y esto es lo que se llama como las Kehilot, la Kahal. Esa palabra Kahal se refiere a las asambleas de Israel. O sea, eso no se refiere a asambleas gentiles. Y eso en el mundo nadie conocía al Mashiach. El único pueblo que conocía del Mashiach era el pueblo de Israel. En las naciones, ni idea. Las naciones son idólatras, eran idólatras. En las naciones no había nada con relación a la palabra. O sea, eso estaba centrado en el pueblo de Israel. Ahora, después es que viene toda esta cantidad de enredos. En un momento posterior es que surge el catolicismo.
Claro, este tiene un proceso. Si usted quiere aún profundizar en la historia de esto, tenemos ahí un material escrito que llama La historia del cristianismo. Para ver cómo fue que surgió todo esto y cómo fue que vino todo este enredo. El nacimiento ya del catolicismo, el nacimiento de las doctrinas del reemplazo en el siglo III, el establecimiento ya del cristianismo como religión, porque es que cuando se habla del cristianismo se habla es de Roma como religión, y luego más adelante pues el establecimiento del Islam también en el siglo VI. Pero al comienzo lo que había era estas comunidades del pueblo de Israel, los que creían en la Torá, los que practicaban la Torá, y ahora se agregaban todos los que creían en el Mashiach y celebraban las fiestas y se reunían para celebrar estas fiestas que el Eterno había establecido desde Levítico. Claro, ¿quién las celebra? Pues los que conocían la palabra del Eterno. Todos estos, al comienzo, todos estos creyentes de la casa de Israel, todos estos creyentes de Yehudim, todos estos creyentes de las otras tribus de Israel, ellos se reunían en las sinagogas y no tenían problema. O sea, en las mismas sinagogas se reunían los que creían en el Mashiach, los que no creían en el Mashiach. Participaban de la escritura, participaban de las explicaciones de la Torá, participaban de la exposición de las parashot. Es que esto es una práctica muy antigua, el estudio de la Torá, como lo estamos haciendo hoy día en las diferentes comunidades ya de habla hispana. También en este tiempo así de manera fuerte, pero no habían iglesias, o sea, no existía eso, habían sinagogas, había lugares de reunión del pueblo yehudí. O sea, esto siempre lo hubo entre las naciones, estos lugares donde congregarse los pueblos. Y por eso cuando vemos, por ejemplo, el ministerio de Shaul, él arranca con una fuerza diciendo que esta buena noticia debe llegar al yehudí primeramente, al judío primeramente. Y uno dice, ¿por qué? O sea, y Shaul mismo pregunta, bueno, ¿y es que el yehudí es alguien especial? ¿O hay algún privilegio en ser yehudí? Y él dice, pues claro, en todas maneras. Porque cuando un yehudí cree en el Mashiach y se da, hermano, revoluciona el mundo. Y por eso necesitamos orar por la salvación del pueblo yehudí. Porque prácticamente ellos comenzaron todo este trabajo. Y Yeshua lo comienza en la casa de Yehudá. Y luego pues se extiende para las otras tribus. Es casi lo mismo que hizo David. Recuerda, David no reina de una vez sobre todas las tribus, sino que él reina inicialmente sobre la casa de Yehudá. Y eso poco a poco se le van agregando. Luego en las otras tribus hay otro rey, pero poco a poco las tribus se van agregando al reinado de David. Es lo mismo con el Mashiach. Él comenzó ahí en Yehudá, como el león de la tribu de Yehudá. Muchos creyeron en él, muchos lo siguieron de casa de Yehudá, como ya hemos hablado en estudios pasados. Lógicamente tenía que ser así porque él está llegando donde está su casa y muchos de ellos creyeron. Algunos lo rechazaron, especialmente la élite. ¿Recuerdan la élite corrupta, los judeanos, que era esa élite corrupta que estaba mezclada, aún de paganos que habían pagado para poder estar en posiciones dentro del pueblo? Entonces era el panorama que se presentaba, o sea, por donde quiera que iban, pues sencillamente se encontraban, era comunidades de judías, y ellos iban, era así, por todo lugar buscando dónde encontrar a las 12 tribus. Y después, con el tiempo, es que viene toda la confusión. Recuerda que les había comentado con relación al libro de Hechos. Normalmente Hechos de los Apóstoles tiene solo 28 capítulos en todas las versiones. Solamente en la versión etíope tiene 29 capítulos. Y ese capítulo 29, que llama el capítulo perdido de Hechos, es interesantísimo. Y ese ya no está perdido, pero ya está ahí en la Torá viviente, usted lo puede leer. No aparece como capítulo 29, sino que dentro del 28 termina el 28 y ahí dice el capítulo perdido de Hechos, que es el capítulo 29, donde habla de la obra que ellos estaban haciendo dentro de las comunidades del pueblo de Israel. Shaul, por donde iba, él iba buscando a las comunidades del pueblo de Israel. Y ahí habla de que él recorrió prácticamente toda Europa,
y fue hasta Francia, y fue también hasta los etíopes que eran descendientes de Salomón. O sea, todo está registrado ahí. Fue a España, está registrado ahí buscando a las tribus perdidas, que es lo que estamos entendiendo en este tiempo, que se cree, no, es que el Mashiach vino para establecer la iglesia y para desechar a Israel. No, si él tenía pactos con Israel. Entonces, este panorama se presentaba al comienzo de la historia. Luego, ¿qué fue lo que pasó? Con el tiempo, lo que pasó fue que nace la nueva religión y comienzan a mezclar las cosas paganas con la fe hebrea, con la fe judía, con la fe del pueblo. Comienzan a sincretizar, a mezclar. Y ahí es interesante, no sé si ustedes han leído algo que llama el Santoral Católico, y eso está en un libro que llama Babilonia, Misterio Religioso, que es cierto, o sea, que muestra cómo fue que pasó esto. ¿De dónde es que llegan todos estos dioses del paganismo? ¿De dónde es que llegan todos estos dioses a la religión? Entonces, ¿cómo nace el catolicismo? Es mezclando las cosas del pueblo, del eterno, con las cosas paganas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del Santoral Católico, la escritura habla que la madre del Mashiach es Miriam. Y Miriam, lógicamente, porque ella era una judía y ella tenía que tener un nombre judío, Miriam. Ahora, en el paganismo había algo parecido, digamos, que el enemigo había creado ahí, que era Semiramis. Recuerda esta mujer con su hijo Tamuz, que aparece desde Babel, en Bereshit 11. Cuando viene la confusión de lenguas, Semiramis va a las diferentes culturas y va con diferentes nombres, como es el caso, por ejemplo, de Diana de los Efesios, digamos así, que se conoce ya después con el tiempo. Pero es la misma Semiramis, solo que en las diferentes culturas ella pues toma otro nombre por los idiomas y por las culturas. Esta Semiramis se adoraba entre las naciones, o esta Diana se adoraba entre las naciones. Ahora, cuando viene el catolicismo y traen a Semiramis hacia dentro del catolicismo, ¿qué es lo que dice Roma? Ya no podemos decirle Semiramis. Vamos a decir que ella es Miriam, vamos a decir que esta es María. Entonces le cambian el nombre a Semiramis y le ponen María. Y cuando usted compara la estatua de María del catolicismo hoy y la compara con Semiramis, la compara con Diana de los Efesios, la compara con estas diosas de culturas, resulta que es la misma. O sea, lo único que hicieron fue cambiarle el nombre. A eso se llama el Santoral Católico. Y esta fue, digamos, la mezcla que comenzó a haber de las cosas del Eterno, que eran puras, que se mantenían en el pueblo, pero Roma, digamos así, se robó todo eso y comenzó a cambiar todo eso. Dioses de las naciones como Júpiter, por ejemplo, que eso es muy conocido en las diferentes culturas idolátricas. Cuando Roma trae estas estatuas del paganismo hacia la nueva religión que ellos habían establecido, lógicamente ellos lo que dicen es, ya no podemos llamarle Júpiter. Vamos ahora a traerlo aquí para dentro de la nueva religión romana, pero digamos que este es Pedro, que este es Kefa. Y usted compare a Pedro con Júpiter y vea que es la misma imagen, es la misma imagen del paganismo. O sea, Pedro no es Pedro, María no es Miriam. Entonces, esta mezcla que fue y se realizó con todos los dioses paganos. Por eso es que Roma tiene algo que llama el Santoral Católico. O sea, recogieron todos los ídolos de las naciones y los buscaron donde estuvieran y los trajeron hacia adentro de la nueva religión. Ahora, ¿cuál fue el problema? Que tomaron también la palabra y le pusieron la palabra a todos esos nombres de ídolos. Le cambiaron el nombre de los ídolos por nombres que estaban en la palabra.
Y cuando hacen todo esto, cuando hacen toda esta mezcla de Roma, de las cosas del Eterno, por eso, digamos, solo el Ruach del Eterno pudo despertarnos y hacernos ver, porque es que esto es muy, o sea, humanamente imposible de ver, pero es el Ruach en su infinito amor hacia su pueblo Israel, que pudimos ver ese engaño tan tremendo que el enemigo había hecho con Roma, y ese engaño tan tremendo que él tiene con el cristianismo hoy día, que solamente por la obra del Ruach del Eterno podemos nosotros ver esto, porque esto, o sea, Hasatán se lanzó con todo para confundir definitivamente, y por eso es que el Eterno habla de Babilonia, de este misterio religioso que habla el libro de Jasón, de Revelación. Ahora, cuando viene toda esta mezcla, imagínense que se mezcla la palabra con todas estas cosas paganas, y lo tremendo fue la astucia, porque si hoy, digamos, se conservaran los nombres paganos, pues era más fácil verlo, pero el problema fue que ocultaron los nombres paganos y le pusieron nombres bíblicos, nombres hebreos. Entonces por eso a la gente le queda difícil hoy día distinguir a Yeshua, que es el verdadero judío, de Tamuz, porque el problema fue el cambio de nombre, que quitaron esos nombres paganos que eran como más fácil de ser expuestos y los ocultaron tras nombres bíblicos. Y luego quitan todas las fiestas del Eterno y ahí ingresan todas las fiestas paganas que se celebraban a todos estos ídolos en las naciones. Cambian los nombres y vienen todas estas celebraciones paganas a fin de desaparecer todas estas fiestas del Eterno que el Eterno había establecido para que conociéramos el plan de redención. Entonces, esto fue algo tremendo. A esta parte de la historia, o sea, en el surgimiento de Roma, a través de esto que se llama el Santoral Católico, o sea, ¿cómo fue que Roma se llenó de tantos dioses? Cuando usted ve hacia las naciones, por ejemplo, es que las naciones tenían ídolos para todo: el dios de la lluvia, el dios de la ganadería, el dios del amor, el dios del matrimonio. Bueno, para todo tenían su ídolo. Lo que hace Roma es sencillamente ponerle un nombre más atractivo al dios del amor, digamos. Pues lógicamente, hoy día sería fácil que la gente se despertara si se hablara de nombres paganos. Pero el problema es que lo disfrazaron con nombres que aparentan mucha piedad. Y entonces ya se le llama es San Antonio. Pero son esos mismos ídolos paganos de las naciones que se le ponen nombres atractivos. Entonces esta mezcla tremenda fue lo que usó el enemigo y fue lo que usó Roma para crear el cristianismo, para crear esa nueva religión, como una institución distinta de la fe enseñada por Yeshua, de la fe enseñada por los emisarios, de la fe enseñada por los profetas, diferente de la fe enseñada por la Torá. Y crean una nueva religión, repleta de todas las cosas paganas, llena de cosas paganas, con nombres aparentemente buenos, con nombres bíblicos. Y ahí es donde entonces ahora sí, ya viene la celebración entonces de la Navidad, la celebración de Semana Santa, la celebración, todas estas fiestas a cada ídolo de las naciones. Cuando hablamos del Santoral Católico es cuando usted escucha, por ejemplo, en radios católicas, donde dice: hoy es 7 de marzo del año 2021. Hoy es el día de San Este, Santa Este, y nombran 10, 15 santos que les pertenece ese día. Una lucha ahí entre ídolos. A eso se llama el Santoral Católico, donde para cada día del año, aparte de que cada día de la semana fue también consagrada a una deidad pagana, cada mes, o sea, todo fue totalmente corrompido. Por esto es necesario entender las fiestas del Eterno, lo que el Eterno instituyó
y poder ir saliendo de todo este enredo que el enemigo ha creado. Y estas fiestas que celebraron los Talmidim de Yeshua, o sea, que Yeshua participó en ellas porque lógicamente él era el cumplimiento de estas fiestas, las celebraron los Talmidim, las celebraron los profetas, y lógicamente pues poder entender también lo que son las fiestas paganas, ¿no? Que fueron adaptadas por el cristianismo. Como les digo, ¿no? Como Navidad, por ejemplo. Ah, no, ¿por qué se celebra Navidad? No, porque ahí nació el Mesías. No, ¿quién dijo? Si ya hay una fiesta que se llama Sukkot, que habla del nacimiento del Mesías. Entonces, entender las fiestas nos libera, entender las fiestas nos aclara. La escritura en el Brit Hadashah Shaul, por ejemplo, él criticó a creyentes. Lógicamente, en la predicación también muchos de las naciones también oían del mensaje, ¿no? Porque ellos lo hablaban de manera pública. Entonces, mucha gente también gentil escuchaban, pero todos estos gentiles celebraban eran fiestas paganas. Es que esto de la idolatría, esto es viejo. Y los gentiles, pues lógicamente no tenían ni idea de las fiestas del Eterno. Ellos celebraban eran las fiestas a sus ídolos en los cuales ellos creían. Y Shaul dice así: en otro tiempo, cuando vosotros no conocíais a Elohim, servían a lo que por naturaleza no son dioses. O sea, porque esto era, digamos, era el vivir que tenían las personas que estaban en las naciones, debido a que no conocían al Eterno, no conocían las fiestas del Eterno, eran idólatras, lógicamente servían a sus dioses paganos. Cuando vosotros no conocíais a Elohim, servían a los que por naturaleza no son dioses, pero ahora, conociendo a Elohim, o mejor, siendo conocidos por Elohim, ¿cómo vosotros retornáis otra vez a esos rudimentos débiles y pobres, a los cuales de nuevo quieren servir? Vosotros guardáis días y meses y festividades y años de acuerdo a las costumbres paganas del mundo. Estos versos mucha gente no entiende de qué es que está hablando Shaul. Por eso estamos haciendo este preámbulo para poder entender ahora sí a qué es que se está refiriendo Shaul y no darle otra interpretación y o entender de manera diferente a lo que los talmidim están aquí hablando. Entonces, cuando servían estas naciones a sus propios dioses, a sus propios ídolos, pero hacían su conversión, venían al Eterno, caminaban un tiempo con el Eterno, comenzaban a caminar en el Eterno, pero ¿cuál era el problema? Que otra vez se apartaban de todo esto y querían celebrar todos estos rudimentos, todas estas fiestas, y a estos que dice Shaul, estas fiestas paganas que se celebraban a los ídolos, que eran débiles y pobres y que no tenían ningún poder. ¿Cómo es que después de conocer al Eterno otra vez quieren servir a eso? Esto le pasa al cristianismo. O sea que ellos vienen al Mashiach, pero en vez de buscar conocer al Eterno, conocer las fiestas, alinearse, entonces prefieren unirse al paganismo del catolicismo y seguir celebrando lo que el catolicismo celebra. O sea, no hay ninguna diferencia entre la teología del cristianismo y el catolicismo. Es lo mismo. El catolicismo cree en Jesús, el cristianismo también. El catolicismo cree que Jesús nació el 25 de diciembre, el cristianismo también. El catolicismo cree que la mamá se llamaba María, el cristianismo también. El catolicismo cree que Jesús murió el viernes y resucitó el domingo, el catolicismo y el cristianismo también. O sea, la teología es la misma. No se dejen engañar, eso es lo que está diciendo aquí Shaul. Ojo, nosotros hemos sido llamados a conocer a Elohim y aún a ser conocidos por Elohim. O sea, a conocer las fiestas que Él estableció.
Entonces, si venimos a este camino, necesitamos de una vez y por todas romper con todas estas festividades que se celebran en las naciones. Entonces, está diciendo Shaul aquí es una persona que viene al conocimiento del Eterno, pero no entiende por el camino correcto que debe seguir. Y luego se desvían para guardar días, pero está hablando de días paganos, los días. ¿Por qué? Porque los dioses de las naciones, cada uno tiene su día. Como les digo, en el santoral, hoy es el día de fulano de tal, hoy es el día de San o de Santa. Y eso que les faltan santos, eso todos los años viven canonizando nuevos dioses. Entonces, imagínense, y cada día tiene su, hoy se pelean, hoy son 10, 15, 20 y hasta más santos en un día. Entonces, a esos días que se les siguen otra vez guardando a la misma idolatría de la cual habían salido, meses igual, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Hoy mucho pueblo dice, hermanos, vamos a celebrar Rosh Hodesh, pero no están celebrando Rosh Hodesh, están celebrando Luna Nueva. ¿Por qué? Porque cada mes están viendo cómo está la luna. Ah, no, la luna ya casi está chiquitica, la luna ya nomás desaparece. Entonces están en torno a otra cosa. Rosh Hodesh no es eso. Rosh Hodesh habla de cabeza de mes. Rosh Hodesh habla de cambio de estaciones. Lo que revela la palabra, las escrituras, en toda la literatura que conocemos hoy, es que hay 4 Rosh Hodesh en el año. Cada 3 meses un Rosh Hodesh. Pero hoy se está celebrando Luna Nueva con un nuevo nombre. Ah, no, es que le pusieron a esos Rosh Hodesh. Y dicen, es que Rosh Hodesh no significa Luna Nueva, pero siguen celebrando Luna Nueva. O sea, el problema es que no es cuestión de cambiar el nombre, es cuestión de ver la revelación. Y aquí Saúl está diciendo lo mismo. Bueno, guardan días y guardan meses. Hoy estamos iniciando mes, festividades paganas. Entonces la gente sigue celebrando Semana Santa, Navidad, sigue celebrando todo lo mismo. No, nosotros creemos en el Mashiach. No, es que esto es un asunto de volver a la fe hebrea. Es un asunto de volver a los caminos del Eterno y salir de todo este engaño. Por eso dice, vosotros guardáis días, meses, festividades. No se está refiriendo a lo que el Eterno ha establecido, sino a los rudimentos a los cuales quieren volver, de acuerdo a las costumbres paganas del mundo. Ahora dice Shaul, temo que mis esfuerzos por vosotros hayan sido en vanos. ¿Por qué? Porque mucha gente aparentemente creía en el Mashiach y lógicamente tendrían que creer en el Mashiach y alinearse a la fe hebrea, pero no pasaba eso. Y eso fue lo que aprovechó el enemigo para crear todo este desorden de Babilonia, del cristianismo. De que la gente, sí, nosotros creemos las cosas hebreas, nosotros queremos las cosas del pueblo, nosotros queremos, pero también queremos las cosas del mundo. Y entonces mezclaron todo eso y es lo que tenemos servido hoy ahí para las naciones. Por eso recuerdan cuando se habla del hijo pródigo, que en su exilio, él a lo último tiene que ir por allá a cuidar chanchos. Y lógicamente los chanchos se alimentan de la basa. Se está refiriendo a esto. Se está refiriendo a toda esta teología del reemplazo. La comida del chancho es esto. Es una mezcla de todo. Es una mezcla de todo el paganismo, de todos los dioses del paganismo, de todas las fiestas del paganismo. De todo eso mezclado con algunas cosas de la palabra. Entonces, hoy, ¿qué es lo que está haciendo el Ruach? Eso, abriendo, iluminando nuestras mentes para poder entender qué son las cosas del Eterno. Entonces, el cristianismo, desde hace años, mis hermanos, dejó de lado las fiestas determinadas por el Eterno. El cristianismo no conoce las fiestas del Eterno. El cristianismo no conoce la Torah porque dicen que ya fue abolida. Entonces, lógicamente, ¿cómo se va a conocer el plan de redención si es que la Torah tiene el plan de redención? Eso es lo importante de la Torah, que contiene todo el plan de redención. Entonces, el cristianismo dejó todas las fiestas del Eterno, hizo a un lado todo esto e incorporó a su nueva religión todas las fiestas paganas, todo lo que se celebraba en las naciones. Entonces, la Navidad, por ejemplo, que ya les comenté, ¿no?
conmemora el 25 de diciembre, la celebran el 25 de diciembre. Nada tiene que ver con el nacimiento de Yeshua HaMashiach. Nada, porque hay una fiesta que nos dice que Él no nace en diciembre. La fiesta de Sukkot nos dice que Él nace en Sukkot, en el primer día de la fiesta de Sukkot. Hay un estudio que se llama así, el nacimiento de Yeshua en Sukkot. Usted lo encuentra aquí mismo por el chat en vivo, solamente en el buscador pone así, nacimiento de Yeshua en Sukkot, y ahí le aparece el estudio. O sea, de cada asunto hemos visto la necesidad de profundizarlo, para que usted vea que sí, o sea que la revelación está. Entonces, el 25 de diciembre que celebra el cristianismo y celebra el catolicismo, nada tiene que ver con Yeshua. Tampoco es un día santo, no tiene nada que ver. ¿Por qué? Porque la Navidad tiene su origen, es en una fiesta pagana dedicada al dios Saturno. Eso entre las muchas cosas. Esa fiesta que celebraba Roma al dios Saturno lo hacían por 4 días. Y en esos 4 días que Roma celebraba a su dios Saturno, pues nadie trabajaba. Y los amigos y los parientes lo que hacían era visitarse, intercambiar regalos, intercambiar comida. Y cuando el cristianismo fue organizado por Constantino, cuando lo oficializó Constantino, en el siglo IV prácticamente por completo, Roma, que era un país, lo que hace es incorporar una religión. Bueno, como los hebreos tienen ahí sus propias creencias, como los hebreos tienen la palabra, nosotros también vamos a hacer nuestra propia religión. Eso es lo que está haciendo aquí Roma. ¿Y qué hizo? Pues buscó convertir al mayor número de personas, prácticamente a toda la nación, convertirla a esa nueva religión, mezclando todos los diversos cultos. Entonces, como era mucha gente de muchas naciones, pues esta nueva religión había para todo. La religión se creó para que todo el mundo cupiera dentro de esa religión. Por eso se trajeron los dioses más oscuros a fin de poder tener para todos los gustos. Entonces, no solamente los ídolos, sino todos los cultos, todas las fiestas, todas estas fiestas idólatras que adoptó esta nueva religión, pues es lo que hasta hoy se tiene. Eso no se ha menguado. Y crearon la mentira de que Roma dice así, ¿no? Cristo nació el 25 de diciembre. Entonces se creó esa mentira y la difundieron por todas las naciones, la difundieron por todo el mundo. La conmemoración de Año Nuevo, que es otra fiesta pagana, la conmemoración que se hace para enero, 1 de enero, que no tiene nada que ver porque diciembre, recuerdan que diciembre lo que significa es 10º mes, enero sería el mes 11, entonces no hay nada que celebrar ahí, porque diciembre significa 10º mes, así como septiembre significa 7º mes, octubre significa 8º mes, noviembre significa 9º mes, diciembre significa 10º mes. Entonces enero es el mes 11 y febrero es el mes 12. Entonces no hay nada que celebrar. Sin embargo, acuñaron ahí la celebración del Año Nuevo, que también tiene origen pagano. Si es que todas esas fiestas tienen su origen pagano. Visto que en el primer siglo el emperador Julio, él fue el que instituyó el Año Nuevo en homenaje al dios Janus. ¿Recuerdan ese dios de 2 cabezas? Un ídolo de 2 cabezas. Ese dios Janus es la divinidad de las puertas, la divinidad de los pasajes, la divinidad de los inicios, de los finales. Eso es. Entonces, mi hermano, verifique que el paganismo está hasta en el nombre. Se conmemora, por ejemplo, el pase el 31 de diciembre para el 1 de enero, que es donde cambia. Pero es la celebración de un dios Janus. No tiene nada que ver con que hay un cambio de año. No, es una celebración tremenda, diabólica, a un ídolo de las naciones.
Posteriormente, la Iglesia Católica Romana también adoptó esa festividad. O sea, eso se estableció desde el primer siglo, y luego cuando nace como religión, ahí la meten también, para celebrar como festividades religiosas, con misas y con cantidad de celebraciones idólatras. Ahora, nosotros los creyentes en el Mashiach, pues debemos renunciar, pedir perdón al Eterno por haber conmemorado todas estas fiestas paganas. Nada de eso tenemos que celebrar, ni siquiera Navidad, Año Nuevo, nada de eso. ¿Por qué? Porque el Eterno determinó en su Torah que su pueblo no debería adoptar las fiestas paganas, no debe adoptar las costumbres malignas de las naciones. El Eterno advirtió todo esto. Devarim 18:9 dice: cuando entren en la tierra que Adonai tu Elohim te dé, no aprenderás a hacer conforme a las abominaciones de aquellas naciones. O sea, nada de eso tiene que ver con nosotros. Shaul, el emisario, Shaul Hashaliach, el emisario Pablo, él reforzó la enseñanza de apartarnos del paganismo. Cuando él escribió: no podéis beber la copa del Adón y la copa de los demonios. ¿Por qué? Porque aún eso lo mezclaban. No podéis beber la copa del Adón, hablando de Pesach, las copas que se sirven en Pesach, y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Adón y de la mesa de los demonios. Eso lo dijo él en Corintios. ¿Por qué? Porque se mezclan las cosas. Y si usted ve que algo está mezclado, aléjese de eso, hermano, aléjese. Entonces muchos dicen: pero todos participan de la Navidad y del Año Nuevo, o de Semana Santa, de cualquier fiesta pagana, o de la fiesta del pueblo, porque todas las fiestas de los pueblos en las naciones, recuerda que cada pueblo tiene un día de celebrarle su cumpleaños, y siempre está la idolatría ahí metida detrás. Entonces la gente dice: pero ¿por qué no puedo? Pues la respuesta es simple: debemos escoger a quién vamos a servir. Como dice la palabra, ¿no? Escojan hoy a quién servir. A Adonai o a los demonios. Pero no puede llevar esa mezcla. Nosotros no podemos mezclar. No es por el hecho de que la mayoría siguen las festividades paganas que nosotros tomaremos el mismo camino. Acuérdense que la mayoría está perdida. Hoy pasa lo mismo, mis hermanos. No porque dicen: no, hermano, es que yo soy creyente mesiánico, yo soy... hermano, todo tiene que ser confirmado por la Torah. Todo tiene que pasar por el filtro de la Torah, pasar por el filtro de la palabra del Mashiach, pasar por el filtro del Ruach. La mayoría hoy está perdida. Y el problema es que la gente no estudia, la gente se queda con lo viejo. Y Yeshua nos enseñó que nosotros no podemos poner un remiendo nuevo en un vestido viejo, ¿no? O sea, siempre tenemos que estarnos renovando. Nosotros tendemos a envejecernos. El Shabbat, por ejemplo, tendemos a menguar, a dejarlo de hacer, a dejarlo de celebrar, a ser descuidados. O sea, esa es una naturaleza que hay en el hombre. Por eso necesitamos esforzarnos, como enseñó Yeshua. Él dijo: estrecha es la puerta y difícil el camino que conduce a la vida, y solo unos pocos la encuentran. Entonces no crea que la mayoría aún, no, pero es que ya vive en Israel. Bueno, pues es que ahí es donde hay más religiones de todas, pues todas tienen ahí su base. Entonces Yeshua que dijo: estrecha es la puerta y difícil el camino que conduce a la vida, y solo unos pocos la encuentran. Eso está en Matitiyahu 7:14. Entonces, en vez de contaminarnos con todas estas fiestas paganas que se celebran en el mundo, y cuando hablamos del mundo estamos hablando de que se celebran en las religiones. Entonces muchas veces aún, no solamente hablando del cristianismo, del catolicismo, el judaísmo, hablando del islamismo, hablando del mismo mesianismo hoy, que mezclan las cosas, y el Eterno nos está llevando a que tenemos que estar despiertos, alerta. No contaminarnos con nada pagano. El verdadero discípulo de Yeshua,
el verdadero discípulo de Yeshua, guarda las fiestas determinadas por el Eterno. ¿Por qué? Porque son las fiestas que revelan el plan de redención. Si usted quiere conocer al Mashiach, necesita celebrar las fiestas, porque las fiestas son un ensayo que nos revelan al Mashiach. Por eso son estatutos perpetuos, de tal manera que nunca podemos decir ya conocemos al Mashiach de manera perfecta, de manera completa. No. Si dice Shaul que cómo conocer la profundidad de las profundidades, él es muy profundo. Entre usted más cava, más profundo es. La altura de las alturas, usted cree que ya lo alcanzó, pero él más alto y más alto. La anchura de las anchuras, la longitud de la longitud, o sea, él es vasto. Y por eso estas fiestas que presenta aquí Levítico 23, hermanos, necesitamos conocerlas, porque esto nos llevará a nosotros a tener una claridad sobre nuestro Mashiach y sobre su obra de redención.